Bueno, estamos estudiando el tabernáculo y estamos estudiando el mobiliario del tabernáculo. Y en capítulo 25 vimos que Moisés está en el Sinaí, que va a pasar 40 días ahí en lo alto de esta montaña y que el Señor, Dios, nuestro Padre, le está hablando y le está dando una serie de instrucciones. Y también vemos, y las instrucciones precisamente son acerca de este tabernáculo, son acerca de este mobiliario. Y vimos que la semana pasada, ¿no?, usé esta ilustración de un instructivo que recibimos cuando abrimos algo nuevo. Entonces el Señor nos va a seguir hablando por medio de este capítulo de ese instructivo. Y vimos también que el modelo final de todo esto, que al final cuando vemos todo armado apunta hacia una persona, y esa persona es Jesucristo. Y las semanas anteriores, desde capítulo 25, hemos visto parte de este mobiliario. Y nuestro pastor Héctor en capítulo 25 nos habló acerca del arca del testimonio, esta caja donde iba a ir la vara de Aarón, donde había maná y donde estaban las tablas de la ley que justamente en este monte el Señor se las va a dar a Moisés. Vimos también cómo es que le da el modelo para el propiciatorio, donde la sangre iba a ser derramada por los sacrificios. En este lugar entraba el sumo sacerdote una vez al año para perdón de los pecados del pueblo. Vimos también cómo le da el modelo para los querubines, y creo que no hemos hablado mucho de ellos, pero los vemos a lo largo de la palabra. Si tú lees en Génesis, cuando el hombre cae, cuando el hombre peca, vemos cómo es que el Señor pone 2 ángeles en medio de ellos. Los vemos aquí en este tabernáculo. Los vemos cuando el Señor Jesús resucita, que entra en María y a la tumba y ven 2 ángeles ahí, y los vemos a lo largo de la Biblia. También vimos la mesa del pan de la proposición, ¿no?, que era para recordar el sustento de Dios al pueblo de Israel. También vimos que este pan lo podíamos ver en Jesús, ¿no? Cómo es que Jesús ahora es nuestro pan de vida, que cómo es que ese pan fue quebrado para el perdón de pecados de cada uno de nosotros, derramó su sangre para que ahora tú y yo tengamos vida eterna. Y por último vimos la semana pasada el candelero de oro. Y este candelero se usaba para iluminar el lugar santo. También vimos cómo conectamos eso con Jesús, ¿no? Cómo es que la palabra nos enseña que Jesús es la luz del mundo. Y esta luz del mundo nos vino a sacar de las tinieblas en las que estábamos. Nos vino a quitar el pecado en el cual nosotros cargábamos, que nos alejaba de Dios, que ese pecado nos tenía una pena de muerte. Y cómo es que Jesús llega, viene, es la luz, nos saca de las tinieblas en las que estábamos, nos lleva a su luz admirable, y ahora tenemos vida por medio de Él. Entonces, todo esto nos apunta a Jesús. En todo este modelo podemos ver a Jesús, y hoy no será la excepción. Hoy vamos a estudiar capítulo 26 y veremos el tabernáculo. Ahora, ahí en capítulo 26, versículo 1 dice: harás el tabernáculo. Y ahí me voy a parar. Porque ¿para qué era este tabernáculo? Si me ayudas, Dana, con las imágenes. Aquí vemos una réplica de lo que era este tabernáculo, esa casa de campañas con lonas, cortinas, y eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo es que estaba diseñado, cómo es que el Señor le ordena a Moisés cada parte de ellos. Pero la palabra tabernáculo significa residencia. Si me acompañas a capítulo 25, versículo 8, le dice el Señor a Moisés: y harán un santuario
para mí. La palabra santuario quiere decir un lugar consagrado. Y este lugar era dedicado exclusivamente para Dios. No era cualquier construcción, era el lugar donde el Señor, nuestro Padre, se iba a mostrar a su pueblo. Era un lugar especial. ¿Y qué propósito tenía? Ahí en este mismo versículo nos lo dice: y habitaré en medio de ellos. Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Y vemos que Dios quiere una relación con cada uno de nosotros. Que Dios quería en ese momento una relación con su pueblo. Ahora, tal vez a nosotros no nos importaba esa relación, pero a Dios sí. Dios nos ama tanto que aún nosotros, haciéndolo a un lado, aún nosotros desechándolo, el Señor nos ama y sabía que nosotros necesitábamos de una relación con Él. Es por eso que se muestra en Génesis 3:24, en general el capítulo 3 de Génesis nos muestra la caída del hombre, cómo es que Adán peca, cómo es que Eva peca, y al final en el último versículo de capítulo 3 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y es interesante, ¿no? Cómo es que este pecado que cometen Adán y Eva, dice aquí, los echa fuera, ¿no? Fracturan la relación de Dios con el hombre. Antes de capítulo 3 vemos que todo lo que había hecho el Señor era bueno. Tanto Adán como Eva, como toda la creación había sido buena. Pero en este momento el mundo es condenado por el pecado y los echa fuera. Pero no nos echa fuera para dejarnos fuera. Dios es misericordioso, Dios es bueno con nosotros. Y aún, como decía hace rato, aún cuando tal vez yo no quería buscar a Dios, tal vez cuando yo no quería nada con Él, el Señor sí se preocupaba por mí. Y entonces, ¿qué hace? Nos muestra la forma en que Él llega, la forma en que Él se presenta a cada uno de nosotros, la forma por la cual, por ejemplo, en este tabernáculo se muestra a su pueblo, como dice aquí: y habitaré en medio de ellos. Dios quiere una relación con cada uno de nosotros. Ahora, es interesante, ¿no? Porque el pueblo de Israel hasta ahorita vemos que es quejumbroso, vemos que y lo veremos, ¿no? Cómo es que caen y caen y caen y el Señor los levanta y tiene misericordia de ellos, pero vemos ese patrón, ¿no? Y muchas veces es el patrón de nuestra vida. O sea, somos rebeldes, estamos llenos de quejas, a veces le damos la espalda a Dios diciendo: no, Señor, si tú no me hiciste este favor, mejor me alejo de ti. Y vemos cómo es que aún en nuestra condición, el Señor sigue teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Al Señor no le importa cómo éramos, cómo seamos. Si de eso dependiera, si el Señor dijera: ¿cómo son? No, los voy a dejar. Mira, ni quieren nada conmigo, ¿no? Pero el Señor muestra gracia. El Señor muestra misericordia, así como la mostró para su pueblo, la muestra por medio de Jesucristo a través de nosotros. Ahora, cuando Dios llega y tú le recibes, cuando tienes a Dios como el Señor de tu vida, como el Salvador de tu vida, allí mismo en versículo 8 dice: habitaré en medio de ellos. Cuando tienes esta relación ya contigo, el lugar que le toca al Señor es el centro de tu vida. No viene para estar a la orilla de tu vida, no viene para estar ahí de vez en cuando, viene para que lo hagas el centro, quiere habitar en medio de ti. Y eso hace a través de este tabernáculo. El Señor les manda a hacer este tabernáculo para que el Señor habite en medio de ellos. El Señor quería una relación con su pueblo. El Señor quiere una relación contigo. Y por eso nos muestra la forma en que Él viene a nosotros. Ahora, si notas, este es un diseño que va de adentro hacia afuera. ¿Qué es lo primero que
que vimos, ¿no? Cómo es que manda hacer el arca, la tapa, los querubines, la mesa, el candelero, y ahorita va a hacer lo externo, ¿no? Le va a dar el modelo para hacer lo externo. Es un diseño que va de adentro hacia afuera. Ahora, es interesante, ¿no? Porque cuando pues se hacen casas, o si tú has tenido la oportunidad de fincar tu casa, primero haces lo de afuera, ¿no? Y ya después vas viendo cómo la adornas, qué muebles le vas a poner, qué piso y todo eso, ¿no? Pero esto no, esto lo hace el Señor al revés. Y me llama la atención porque creo que es la forma en que Dios trabaja con nuestras vidas. El Señor trabaja de adentro hacia afuera. ¿A qué me refiero? No trabaja con tu pecado, primero trabaja con tu corazón. El problema no es si soy un mentiroso, el problema no es si soy un ladrón, si soy un fornicario, si soy un adúltero. O sea, eso es lo que se ve. Pero hay algo más al fondo que viene. Y entonces el Señor no llega y nos toma y bueno, primero a David le voy a quitar lo mentiroso. Y me empieza a quitar lo mentiroso. Y después de que me quita lo mentiroso, me quita otra cosa y así se la va, ¿no? Se la va llevando. No, el Señor lo primero que hace es ve mi necesidad de mi corazón, que tengo un corazón muerto, que tengo un corazón echado a perder, y entonces es lo primero que Él hace en nuestras vidas, trabaja en nuestras vidas, trabaja con nuestro corazón, y después de eso te va quitando cualquier vicio que tengas. Dice Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ezequiel 36:26 dice, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces primero el Señor nos lava. Primero el Señor nos da esta vida nueva y nos hace nuevos, nos renueva y ya después vamos cambiando. Y yo creo que así ha sido en la vida de cada uno de nosotros. Antes podíamos decir, pues yo era esto, yo era aquello, yo era lo otro, pero lo primero que hizo el Señor Jesús no fue quitarte todos esos vicios. Lo primero que hizo el Señor Jesús fue quitar tu corazón duro y darte uno de carne, uno vivo, uno que responde a su palabra, uno que responde a Él. Entonces, al igual que este tabernáculo, al igual que este modelo, va de adentro hacia afuera. El cambio primero es por dentro en nuestra vida y después se van viendo, ¿no? Cómo es que Dios nos va labrando, nos va puliendo. Ahora sí, el tabernáculo. Y lo que vamos a ver aquí son, pues un montón de instrucciones. Yo para entenderlo traté de dibujarlo. Gracias a Dios no fui arquitecto, porque si hubieran visto mi plano, estaba, pues, gacho. Estaba gacho, pero yo creo que Moisés y todos ellos sabían de casas de campaña, sabían de todas estas cosas, y cuando lo leyeron no fue como yo que dije, ¿qué? ¿Qué estás diciendo, Señor? Yo no hubiera entendido el diseño, creo. Pero gracias a Dios hay gente que sí lo entiende, y tenemos estas bonitas imágenes, ¿no? Y dice así, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina, y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una con la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. ¿Lo entendieron? ¿Verdad que es un poco complicado? Dana, ¿me cambias la imagen? ¿Otra? La que sigue.
Una más, creo que esa. Lo que acabamos de leer es más o menos lo que se muestra en esta imagen. ¿Ves esa cortina de diferentes colores con pues unos querubines? Aquí dice que eran cosidos y creo que están dibujados, pero es más o menos la idea. Hacían las medidas de cada cortina, creo que eran de 12 por 1.8 metros, y cada una de esas las unen para al final tener una cortina grande. La idea era que este tabernáculo pues se tenía que mover. Cada que el Señor se levantaba, ellos tenían que seguirle. Entonces, por eso hace el Señor esto así, para que ellos puedan quitar y poner cuando el Señor Él les decía que se moviesen. Y ahí vemos el lino fino, el carmesí, el azul y el púrpura. Esta era, digamos, la primer tapa, se puede decir, de lo que es el tabernáculo. Y entonces viene una segunda cubierta en versículo 7. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo, con 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde de la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra de las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda. Colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Y luego dice versículo 14, harás también la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. ¿Regresas una imagen, Dana? Una más, por favor. Otra. No sé. Otra, por favor. Ahí, creo que más o menos si se fijan en la orilla superior izquierda, vemos como que diferentes capas de la cubierta de esta casa de campaña, de este tabernáculo. Entonces, según entiendo, son 4 capas, ¿no? La primera, que es la de colores que vimos hace rato. La segunda es una cubierta de pelo de cabra. Y la tercera es pieles de carnero. Y la cuarta, pieles de tejones encima. Todo esto para pues cuidar, ¿no? Para proteger del polvo, de la lluvia, de todo eso. Entonces dice, esto forma la cubierta del tabernáculo, lo que es la casa de campaña. Del versículo 16 dice, del 15, y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia, que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos, y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas unas con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas, y sus 40 bases de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por un salto con un gozne. Y así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas. De suerte serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia
para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Y en esa imagen, lo que acabamos de leer son las paredes del tabernáculo. Las 2 de lado y la de atrás. Y si notan aquí en la imagen, se ven esas tablas forradas de oro con sus barras que sostenían. Entonces pienso también que este tabernáculo pues era una obra de arte, ¿no? Imagínate entrar ahí, ver paredes de oro, todo esto forrado de oro, ver por dentro el lino, el carmesí y todo esto, ¿no? Y si le das para atrás donde se ve completo, Dana, no, para donde se ve por fuera. Si vemos ahí el diseño completo, pues el resultado era algo similar. Vemos una casa de campaña con todos los elementos tal cual lo pide Dios, ¿no? Y ese era el lugar que el Señor les había mandado hacer para habitar en medio de ellos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Jesús, no? Porque dijimos que todo eso apunta a Jesucristo. Y yo creo que si estudiáramos, ¿no? qué significa el carmesí, qué significa el lino, de alguna forma podríamos ligarlo, ¿no? Por ejemplo, la cubierta de cortina de colores. Si te vas a Génesis, ¿cuál era la túnica de José, el hermano de Jesús? Una túnica de colores. Y vemos que José el soñador es una representación de Cristo, ¿no? Y yo creo que si estudiamos así cada parte, podemos encontrar mucho de Jesús ahí. Pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con Jesús? Bueno, como dije, este era un modelo desmontable. Esto, cada que el Señor levantaba la nube, ellos tenían que seguir su camino. Si recuerdas, ellos estuvieron 40 años caminando por el desierto. Entonces, a veces paraban y cuando el Señor decía a caminar, a desmontar todo y a seguir adelante. Pero después, cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, entra a la tierra de Canaán, pues a Salomón, el hijo de David, se le da la autorización de parte de Dios para construir un templo. Ya no era algo desmontable, ya era una obra arquitectónica, ahora sí completa, con muros. El Señor les manda hacer este templo. Ahora este templo fue destruido en la conquista por Babilonia. Llegan y destruyen todo Jerusalén, destruyen la casa de Dios. Después, cuando los cautivos de Babilonia, o sea, cuando una vez más el pueblo de Egipto es liberado de la esclavitud babilónica, se comienza a reconstruir un segundo templo, que tal vez este segundo templo no estaba aún finalizado en los tiempos de Jesús, pero Jesús, nuestro Dios, vio ese templo con sus ojos. Ahora es interesante porque acompáñame a Juan capítulo 2. Versículos 13 al 21. Dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Eso lo dice en Salmo 69. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré.
Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y lo que está aquí diciendo el Señor es que iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí? Que Jesús es más grande que este tabernáculo, que Jesús es más grande que el templo que edificó Salomón, que el templo que se edificó en este tiempo. Ahora, ahí en Éxodo 25 dice: y habitaré en medio de ustedes. Y Mateo 1:23 nos dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces vemos que este templo, este tabernáculo, era para que Dios viniera a habitar en medio de su pueblo, pero ahora vemos a Jesús cómo es que Él viene, ¿no? Dice Juan que Él se hizo carne y vino a habitar en medio de nosotros. Entonces vemos esa similitud, pero aún vemos que Jesús es más grande que este mobiliario, que Jesús es más grande que este templo, ¿no? Y Jesús viene a morar en medio de nosotros. Jesús vino a morar en medio de nosotros. Se hizo carne y muere en una cruz. Muere en una cruz por el pecado del mundo, como el cordero sin mancha. Como el cordero muere, y su sangre es derramada en la cruz, en ese propiciatorio, ¿no? Del cual también hemos hablado. ¿Para qué? Para que ahora nosotros tengamos paz. Y como leímos en Génesis, lo que el Señor cuando nos echa fuera, ahora por Cristo nos dice: vengan, ya llegué, está habitando en medio de nosotros. Después de esto lo sepultan, como Él dice, muere, y al tercer día sabemos que resucita. Y hay testigos de eso, ¿no? Lo vieron sus discípulos, lo vio su madre, lo vieron en camino, ¿no? Muchos hombres. Entonces hay evidencia de que este Jesús, tal y como Él dijo, resucitó. Entonces Jesús viene a habitar en medio de nosotros. Pero no solo eso, también nos dice que este Jesús va a volver. Porque el Señor en Pentecostés se va. Antes de Pentecostés se va y dice que vuelve pronto, que vuelve por su iglesia. Entonces una vez más vemos cómo Dios quiere una relación con nosotros. En medio del tabernáculo se presentaba con su pueblo para relacionarse con ellos, para habitar en medio de ellos, y después viene encarnado en Jesús para habitar en medio de nosotros. Y me gusta, ¿no? Porque dice el Señor que va a volver. Ese Dios que promete habitar en medio de nosotros va a venir por nosotros para que habitemos con Él para siempre. O sea, ya no va a ser como este mobiliario, ¿no? Que tenemos que quitar y poner. Un día estaremos delante de su presencia por la eternidad. ¿Y a poco no te gusta eso? ¿A poco no te gusta saber que un día irás delante de la presencia de Dios eternamente? Juan 14 nos hace una promesa el Señor, porque evidentemente ahorita ni tenemos tabernáculo donde el Señor está, ni está Jesús en medio de nosotros físicamente. ¿Qué pasa? El Señor nos hace una promesa en Juan 14, versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en nosotros. Y después continúa: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Señor una vez más promete su presencia. El Señor una vez más promete habitar en nosotros, como en el tabernáculo, como cuando Jesús nos visitó, ahora por medio de su Espíritu Santo, pero en nosotros. Y cuando tú aceptas al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, dice que Él viene a morar contigo. Ahora el Espíritu Santo está contigo. Ese Espíritu, el cual estaba ahí en el tabernáculo, el cual estaba con Jesús, ahora
está en ti, morando en ti. Y esto es grandioso, porque una vez más vemos cómo es que Dios quiere una relación con nosotros. A Dios le interesa que tengamos esta relación con Él. Es por eso que Él viene a restaurarlo todo. Él sabía que yo no lo iba a buscar. Él sabía que yo no tenía el mayor interés por ir a buscarle, por ir a preguntarle, Señor, ¿cómo llego a tu presencia? Él sabía que no había interés de parte de nosotros. Y nos manda a su Hijo. Y nos manda a su Espíritu para que ahora nosotros podamos relacionarnos. Lo que nosotros fracturamos en Génesis 3, esa ruptura, ese desinterés por querer estar cerca de Dios, ahora el Señor lo restaura. Y Dios ama su creación, Dios te ama y se quiere reconciliar contigo. Y nos muestra el instructivo, ¿no? Por medio de este tabernáculo, por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo, y nos da las indicaciones de cómo acercarnos a Él. Ahora nosotros no tenemos que hacer nada de esto. Nosotros simplemente tenemos que creer en Él. Es lo único que Dios quiere. Que creas en Él, que le entregues tu vida a Dios. Y tú dirás, ¿no? No, ¿cómo Dios va a querer una relación conmigo? Si me conociera, si supiera cómo soy, cómo trato a mi familia, cómo trato a mis amigos, cómo soy en el trabajo, ¿por qué Dios querría una relación conmigo? No, porque te quiere dar una vida eterna, porque te ama, porque no te quiere dejar en la condición en la cual estás el día de hoy. Él te quiere cambiar, Él te quiere dar esa vida nueva de cual habla en Juan capítulo 3. Así que no importa cómo seas, no importa cómo vengas hoy, no importa cuál sea tu situación, Jesús quiere una relación contigo. Jesús te quiere restaurar, Jesús te ama. Y no digas, no sabe cómo soy, lo sabe. Y aún sabiendo cómo somos, Él quiere que estemos cerca de Él. ¿Recuerdas cómo se llama el libro que estamos estudiando? Éxodo. Y éxodo es salida. Entonces, este éxodo aplica aún el día de hoy para nosotros. Esta salida de muerte a vida eterna. Esta salida de la separación con Cristo a una relación con Cristo. Solo tienes que creer. Solo tienes que creer en Él. Ahora, del versículo 31 al 37 nos va a decir lo que hay dentro de este tabernáculo, lo que había por dentro, cómo estaba acomodado y el lugar santo. Y nos va a hablar de un lugar santo y un lugar santísimo. Pero ¿sabes? Eso que estaba ahí adentro no lo podía ver el pueblo. Solo podían verlo los sacerdotes. Y el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote. Entonces dice así, versículo 30. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre las basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Y aquí vemos pues lo último que acabamos de leer, las 5 columnas con las cortinas de azul, púrpura,
carmesí, lino torcido. Y si le das hacia adelante, Dana, donde se ve por dentro del tabernáculo, gracias. Ahí vemos, vendría siendo el lugar santo. Vemos ahí la mesa del pan, vemos el candelero y los sacerdotes. Y al fondo, como acabamos de leer también, están las 4 columnas con las cortinas, con los querubines. Y hasta ese lugar solo podían entrar los sacerdotes. Solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Y creo que, bueno, así está por dentro todo esto que vemos. Ahora, Hebreos 9, si me acompañas a Hebreos 9, el escritor de Hebreos nos da una explicación de lo que está aquí. Y creo que no hay mejor explicación que esta. Y dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primer parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro y la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primer parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir con los oficios del culto. Está hablando del lugar santo. Pero la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y vemos aquí cómo es que en el lugar santísimo se rociaba la sangre, del sacrificio para perdón de pecados. Pero ahora en Cristo, una sangre más pura, una sangre más perfecta fue rociada en ese propiciatorio por el perdón de pecados de cada uno de nosotros. Es solo su sangre la que nos lavó. No hay nadie más, ¿no? Que, como dice su palabra en Juan 14:6, Él es el camino. Es el único lugar, es la única sangre que se derrama para el perdón de pecados una sola vez y para siempre. Ya no hay más necesidad de sacrificios. En la sangre de Cristo se completa todo esto. Y ahora dice ahí mismo, pero en el versículo 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de
del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de manera que esté establecido para que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo se ofreció una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y si me acompañas a Éxodo 26, dice ahí en versículo 33, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Esta cortina que vemos era para separarnos, ¿no? Pero ahora por Cristo ya no hay esa barrera. El Señor ha quitado esa cortina, dice en Hebreos, una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Lo que nos separaba de Dios era nuestro pecado. Lo que separa al mundo de Dios es el pecado. Pero la sangre del Cordero fue ofrecida para que ahora ese velo sea quitado, y el Señor viene y dice, ya llegué. Y dice, pásale, todo eso que nos separaba de en medio de Dios fue removido por la sangre de Cristo. Y en los evangelios nos dice que cuando el Señor Jesucristo muere, en el templo el velo se rasga de arriba abajo y se rompe. El Señor nos muestra que ya no hay esa separación, que lo único que tenemos que hacer es creer, no nos pide más. El Señor no te pide más que creer que Él es el Hijo de Dios, que vino a dar su vida por ti en una cruz, que derramó su sangre preciosa para que ahora tú tengas vida. Y ya no hay lugar, ya tú puedes venir delante de Dios, y el Señor nos muestra eso. Y para terminar, quiero dejarte con esto. El capítulo 25, versículo dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Versículo 30 de capítulo 26 dice, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Aquí lo que el Señor les está diciendo, tal cual como te lo estoy ordenando, así hazlo. No le metas, que no se te ocurra nada más. Como te estoy diciendo que lo hagas, así lo tienes que hacer, porque muchas veces a nosotros nos gusta como que ayudar a Dios, ¿no? No, Señor, ¿qué pasa si mejor le hacemos así? Cuando el Señor ya nos dijo, hazlo así. ¿No? Muchas veces nos gusta ayudarle al Señor, y el Señor, ¿sabes qué dice? Hazlo como yo te digo. Ahora, la salvación así es. La salvación es como Dios nos la muestra, como Él dice que Él es, como Él dice que se hace. Y ¿sabes? Nos han enseñado que para llegar al cielo hay que hacer un montón de cosas. Y lo que vemos aquí es que el Señor nos dice, no, yo te muestro cómo es que llegué a ti. Tú solo tienes que creer. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es la única forma, es la única persona en que podemos ser salvos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios nos muestra que la salvación solo es por Cristo. Y al hombre le gusta inventar dioses, al hombre le gusta inventar cosas, pero Dios nos dice, voltea a ver a Cristo, voltea a ver la cruz, ve quién es Él. Él es la única forma en que vas a ser salvo. ¿Y sabes cómo se llama eso? Gracia. El Señor
Nos ama tanto que no importa cómo seamos, no importa que le hayamos dado la espalda muchas veces, no importa que aún estés hoy aquí sentado y no quieras nada con Él, el Señor te ama. Y tal vez tú estás escuchando esto porque el Señor quiere una relación contigo. El Señor quiere empezar contigo hoy. Quiere salvarte. Quiere salvarte. Juan 14 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y sabes, hoy te he dicho el camino, y el camino es Cristo. Y sabes, como dijimos, esto era un mobiliario, se quitaba y se ponía, se quitaba y se ponía. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, ya no va a haber necesidad de estar caminando como lo hacía el pueblo de Israel. Estaremos con Él para siempre, para siempre. ¿Por qué? Porque Él ha derramado su gracia en nuestros corazones. Deja de buscar en las cosas que el mundo te ofrece. Lo que tú necesitas para llegar delante de la presencia de Dios, para reconciliarte con Dios, es Cristo. Tito 3 del 3 al 7 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo, por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces el diseño que Dios ha hecho es el único que te salva. Este nos muestra cómo Dios se acercó a nosotros por su pura gracia, porque nosotros no queríamos nada con Él, porque nosotros éramos rebeldes y no necesitábamos de Dios según nosotros, y no queríamos nada con Él, pero Él te ama, nos ama y se acercó a nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere habitar con nosotros. Él nos ama tanto que aun siendo como somos, quiere habitar y muestra su gracia y da a su Hijo para que ahora pues Él vea su sangre, Él vea su sacrificio que nos santifica, que nos aparta de todo pecado. Entonces, acepta a Cristo, cree en Él. Cree en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Deja de estar buscando en las cosas del mundo. Dios quiere una relación contigo. Dios quiere empezar contigo hoy. Y si ya empezaste una relación con Cristo y esa relación está fracturada no por Él, sino porque tú te has alejado, pues pídele perdón. Pídele perdón. Él hizo esto para que nosotros pudiéramos gozar de su presencia. Así que Dios es bueno. Dios te ama. Dios quiere una relación contigo. Deja que el Señor habite en medio de ti, habite en ti por medio de su Espíritu Santo, así como lo hacía en este tabernáculo. Deja que Dios habite ahora con el Espíritu Santo en ti. ¿Oramos?